dinero está en juego cada día. Aunque no te des cuenta, no es solo dónde invertir, es cómo hacerlo, con método y con criterio. Invertir y planificar no van por separado. Son parte de lo mismo. Organizar el dinero para llegar a tus objetivos. Porque las prioridades cambian y tu estrategia tiene que cambiar con ellas. Mientras tanto, la banca evoluciona. Conviven bancos, neobancos y fintech. Lo digital avanza, pero el valor sigue estando en el criterio y en el acompañamiento. La tecnología mejora la gestión, la hace más ágil, pero no es suficiente. Sin confianza es muy difícil decidir. Hoy proteger tu dinero forma parte de la decisión. En Money Insider ponemos todo esto en contexto, para ayudarte a decidir mejor. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Money Insider, la cita anual organizada por Business Insider España, para hablar de algo que nos afecta a todos: cómo gestionar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a poner en foco en decisiones muy concretas del día a día: cómo organizar el ahorro, cómo invertir con criterio, cómo proteger nuestro patrimonio y cómo adaptarnos a una banca que claramente, lo sabemos todos, ya es digital. Este encuentro, antes de comenzar, sí que quería dejar muy claro que es posible gracias a Banco Mediolanum, Unicaja y Silver Gold Patrimonio, que nos acompañan además en esta edición. Una edición en la que vamos a tratar los temas de manera dividida. En primer lugar, vamos a hablar de inversión, de planificación financiera y al fin y al cabo de cómo construir una estrategia sólida. Y después vamos a abordar el papel de la tecnología en la banca para saber exactamente qué es lo que ha cambiado, no solamente entre la relación banca y cliente, sino también en la administración pública, porque hay muchas novedades en lo que se refiere a la digitalización. Vivimos, como saben, un momento de incertidumbre geopolítica y, bueno, es importantísimo en este momento de transformación utilizar lo que los expertos siempre, bueno, pues nos dicen, ¿no? El criterio, que es importantísimo. La pregunta ya no es solo dónde invertir, sino cómo hacerlo, aconsejarse bien, dejarse aconsejar y hablar con los expertos y, sobre todo, como decíamos antes, no invertir en nada que no conozcamos. Así que vamos a comenzar ya y vamos a empezar a presentar a los asistentes de este primer bloque. Para hablar de todo ello nos acompañan ya Javier López de Heredia, director de Desarrollo de Negocio de Banca Privada y Banca Personal en Unicaja. Javier, gracias por estar con nosotros. Estamos también con Javier López Milán, CEO de Silver Gold Patrimonio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por nosotros. Y José Carlos Cuevas de Miguel, presidente de la Comisión de Contabilidad y Finanzas del Colegio de Economistas de Madrid. Gracias. Bueno, arrancamos ya. Decíamos en el inicio, menuda situación geopolítica, estratégica y económica. Y esto, claro, para tenerlo claro, este tipo de situaciones, este contexto, ¿de qué manera influyen en las decisiones del inversor, al fin y al cabo, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, pues yo mismo. Venga, Javier. A ver, influyen de dos formas. Una, meten mucho ruido en lo que es la relación con los clientes, porque la gente está temerosa cuando suceden estas cosas. Pero por otro lado, tampoco cambia nada en lo que debería ser un proceso habitual de inversión con una visión a largo plazo, porque eventos como los que estamos teniendo ahora pues suceden a lo largo del tiempo. Mires 100 años o mires 50 años o mires los últimos 10 años, siempre suceden cosas que nunca están previstas o que no esperas que pasen, ¿no?
Entonces, pues bueno, un momento como el actual lo que genera es mucho ruido, mucha preocupación pues, en los clientes, hace que requieran un acompañamiento pues especial y sobre todo intentar evitar a que cometan errores en decisiones, porque estamos diciendo que hay mucho ruido, pero la bolsa está en máximos históricos. Por tanto, hubo gente que en marzo temerosa salió diciendo, bueno, cuando esto mejore entro y cuándo es ese momento de cuándo mejore, ¿no? Por tanto, es lo que digo, estos momentos desde un punto de vista emocional generan mucho ruido, mucha preocupación desde un punto de vista, digamos, más ortodoxo a la hora de afrontar una inversión, pues hay que gobernarlos, mantenerlos y entender que forman parte de las reglas del juego. Son esos cisnes negros, ¿no?, que nos vamos encontrando siempre, pero en este caso concreto, ¿de qué manera se lo toman los clientes o cuál es la situación actual? Bueno, yo creo, como ha dicho Javier, o sea, al final estamos en una situación de incertidumbre, se trata de gestionar la incertidumbre que no deja de ser la postura normal ante la inversión. Con lo cual, yo creo que hay un punto importante que es no perder un poco el perfil que tiene cada uno, cada inversor. Es decir, porque esté ocurriendo estas cosas, tu perfil tiene que ser el mismo. Cuando salieron las MiFID y todo el mundo empezó a pensar que era un clic de box y que no tenía más importancia, sí tiene importancia, porque lo que fija es cuál es tu posición ante el riesgo. Entonces, llevamos toda la vida gestionando riesgos, cuando no es una cosa es otra. Es verdad que ahora es un momento difícil, pero no por ello distinto a otros muchos. Lo importante es seguir una línea y seguir tu posición de inversión y de aversión o propensión al riesgo que siempre has tenido. Con respecto a lo que están comentando, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo pondría un factor adicional, que es que efectivamente cuando una persona tiene el acompañamiento de profesionales que realmente lo llevan y le tienen hecho el planteamiento, pero nos encontramos con que la situación en un momento determinado también hace que ciertos activos, por ejemplo, que se consideraban refugio con todo el ruido que se están haciendo, pues o bien de forma digamos, condicionada, hacen que cambien su criterio. O sea, por ejemplo, estamos viendo activos que son valor refugio per se, pero se están utilizando y comprando como si fueran operaciones a intradía. O sea, que se mueven a base de tweet, a base de una llamada o a base de un movimiento que hace ciertas personas. Entonces, a partir de ahí, pues es bastante complicado el que el cliente no entre en pánico y que no realmente se deje llevar. Y después, cuando se ha dejado llevar y ha visto que es puntualmente, dice, ay, no, tenía que haberle hecho caso a mi profesional, y después son las quejas. Es que es verdad que siempre hemos tenido cisnes negros, ¿no? Ese evento que nadie esperaba, pero en este caso, en este contexto y con el presidente de Estados Unidos, parece todo diferente, ¿no? Porque lo comentaba Javier, un tuit, una declaración contradictoria, un día levantamos el estrecho de Hormuz, al día siguiente no, acaba la guerra, no acaba. Esta situación de incertidumbre sí que yo creo que es un poco diferente a lo que hemos visto con anterioridad, ¿no? ¿O se debe gestionar igual? Bueno, es un poco distinto desde el punto de vista desde la espectacularidad, ¿no? Pero es cierto que yo, la sensación que tengo, no sé si los compañeros lo comparten, es que los mercados, o sea, no a lo mejor en el corto plazo a golpe de un tweet, pero les está dando un poco igual lo que dice Trump, ¿no? Incluso, bueno, se habla del taco trade sí, ¿no? La forma que tiene el de negociar. Primero lanza una bomba, voy a destruir el mundo, una civilización, y luego a los 5 minutos son fantásticos y estamos negociando y demás. Para quien no sepa lo que es el taco, es sí, Trump always chicken out. Trump al final siempre se echa para atrás, o sea, cobardo, tal, independientemente de que pueda ser una estrategia por su parte o tal. Entonces, por eso yo creo que los mercados, al final, lo que intentan mirar es un poco más allá, pues cuáles son los resultados que están teniendo las compañías, el efecto que puede tener esto en la inflación a largo plazo y más allá de que lo que pueda decir Trump en un momento o en otro, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que al final los mercados, como en todo proceso, aprenden y han aprendido cómo funcionan los mensajes ahora mismo en una coyuntura y en geopolítica que el presidente Trump está siguiendo. Entonces, al final, pues los impactos que tenían al principio pues no son exactamente los que tienen ahora, porque ya la gente se está empezando a acostumbrar y los mercados están descontando cómo va a ser un poco la evolución. Lo que sí que es verdad es que hay determinados sectores y determinadas compañías que sí que están siendo afectadas, sí que, una vez más, la situación en que te pille
y el momento en que esté tu balance y el nivel de endeudamiento y el nivel de capitalización que tengas va a condicionar el que salgas adelante o no, y que lo peor del caso de esta crisis es que tampoco tenemos una visibilidad sobre el plazo. No, es otro factor de incertidumbre, claro. Era una guerra de una semana y llevamos, creo que este domingo se cumplen 51 días, ¿no? Pero sí que me gustaría volver a algo que habéis comentado, es con esta espectacularidad, ¿no?, de la guerra. Los inversores, los hay de dos tipos, unos que todavía no son inversores, otros que sí que lo son. Entonces, unos revisan su estrategia y otros se pueden animar a entrar con un Standard & Poor's, con unas bolsas americanas que están en máximos históricos, ¿no? ¿Qué situación veis? ¿Qué recomendáis vosotros a estos dos tipos de perfiles diferentes? Primero, precaución. Segundo, conocer el mercado, realmente a dónde vas a hacerlo. Si tienes claro cómo funciona y sobre todo tener claro cuál es tu estrategia y tu perfil, más o menos te puedes proteger y puedes hacer oídos sordos a ese ruido que han comentado los compañeros. Pero eso es fundamental, porque si no, realmente no sabes, entras en máximo, pero si entras en máximo, ¿qué vas a comprar o entrar en posiciones cortas para aprovechar la posible corrección? En función del perfil, pues obviamente tienes que tomar una o otra decisión. ¿Qué os dicen vuestros clientes? ¿Cuáles son sus incertidumbres en estos casos? Bueno, pues las incertidumbres sobre todo son, oye, ahora mismo en qué invierto, si tenemos que hacer cambios en la composición de la cartera. Eso los clientes un poco más sosegados, los que no son tan sosegados, pues dicen, quiero venderlo todo porque el mundo, sí, exactamente, porque el mundo se acaba. Y luego, pues al cliente que se puede estar acercando la primera vez, básicamente nosotros lo que creemos es, y bueno, no tanto porque lo digamos nosotros, sino porque también lo decía Warren Buffett, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para empezar a ahorrar o para empezar a invertir? Pues ayer. ¿Y cuál es el segundo mejor momento? Pues hoy. Y el tercero, pues mañana. Es decir, aquí la pregunta no es tanto invierto ahora tal, es ir respondiendo a las preguntas de, oye, ¿por qué quieres ahorrar? ¿Con qué objetivos? A qué plazos y luego, bueno, con qué tipo de, qué apetito al riesgo tienes y luego ya con qué productos vas. Entonces, en una conversación con un cliente a día de hoy, o sea, el market timing a mí me parece imposible hacerlo. Yo, unos 20 años que llevo en esto, pues creo que es imposible asesorar a un cliente en términos de market timing. Pero en términos de ahorro a largo plazo, cualquier momento es bueno para empezar, en tanto en cuanto los objetivos del cliente estén muy claros. Porque decimos, ahora estamos en máximos, pero bueno, es que hace un año también estamos en máximos y el anterior también, ¿no? Y cuando hace 3 años empezó la guerra de Ucrania o 4 años empezó la guerra de Ucrania, pues gente que salió, decía, no, yo espero a que termine la guerra de Ucrania. Y vendió y dije, yo espero porque es total, porque... Claro, sigue la guerra de Ucrania y se ha perdido 3 años de subidas gigantescas, ¿no? Entonces, es más un tema de intentar aislarse de todo esto y de marcar bien cuáles son tus objetivos de inversión, cuál es tu plan o tus planes, intentar ceñirte a ellos y, lógicamente, ver si tienes que hacer, o sea, en estas situaciones hay que acompañar mucho a los clientes, ver si tienes que hacer algún tipo de ajuste táctico, algún cambio y demás, pero no temas estructurales, tanto en cuanto el perfil de riesgo siga siendo el cliente, sus objetivos no hayan cambiado, y etcétera, etcétera. Prudencia, objetivos claros, ¿sí? Yo creo que efectivamente adaptarse de una forma muy táctica a lo que está pasando está bien, pero que la estrategia de inversión y lo que cada uno tiene en mente hacer y su plan de vida es lo que no debería de cambiar sustancialmente. Entonces lo que tienes que, es verdad, por ejemplo, en las últimas crisis, en la crisis del COVID lo que pasó es que hubo un nivel de nervios y hubo, pues como comentabas tú hace un momento, hubo mucha gente que intentó monetizar antes de que esto fuera peor. ¿Qué pasa? Que luego la recuperación, pues lógicamente le pilló fuera de mercado. Claro. Entonces al final es un punto de paciencia, un punto de espaldas cubiertas que te permitan tener esa paciencia, no ponerse especialmente nervioso y sobre todo no cambiar la estrategia. Largo, si tú tenías una estrategia fijada, no cambiarla mucho y tampoco pensar que porque veas una oportunidad, bueno, pues depende de tu perfil de inversión, de la preparación que tengas y si realmente eres capaz de gestionar una nueva oportunidad en un momento así. Si no, lo mejor es seguir asesorado como estabas. Hablabais de cartera, incluso de valores refugio y de lo diferente que es esta situación con respecto a las otras, pero
Las reglas tradicionales siguen valiendo, los actores refugios siguen siendo, en una guerra como esta, sectores más ligados al petróleo, por ejemplo, o a la vieja economía, ¿no? Que siempre en una crisis de petróleo o de energía puede funcionar mejor o con momentos de inflación. ¿Siguen valiendo las reglas tradicionales de los mercados o hay que inventarse nuevas reglas? Yo en principio pienso que las reglas generales siguen siendo válidas. Luego el tema es cómo se interpretan, por ejemplo, ciertos cambios en los que no cuadran con digamos, lo que es lo normal. ¿Por qué, por ejemplo, un activo que siempre es refugio ahora se mueve digamos, a nivel de cómo está funcionando la bolsa? Cuando normalmente cuando hay crisis subía. Estamos hablando, por ejemplo, del oro. El oro siempre, cuando había mucha crisis, había guerra, subía muchísimo y ahora resulta de que sigue acompañando los movimientos del tema de la bolsa. Pero claro, realmente es que ha funcionado como lo que tenía que ser, porque en este caso era una reserva de liquidez, ahora posiciones bancarias que en un momento determinado estaban apalancadas y que necesitabas hacer, o tienes una llamada, un margin call y tienes que hacer liquidez. ¿Qué es lo más líquido? Pues el metal. La ha hecho y obviamente ha hecho mucha venta forzada y por tanto realmente ha cumplido su papel. Ahora, que obviamente siempre este tipo de activos van al medio y largo plazo, que es y siguen siéndolo. El resto de todas las operaciones, la banca está evolucionando, la banca está haciendo muchísimos productos nuevos, se están adaptando, están digitalizando y obviamente se están adaptando y dando distintos productos. Pero yo creo que las reglas en general no han cambiado, siempre y cuando se mantenga efectivamente el ciclo de vida. Es decir, realmente, si tú lo tienes a largo plazo, lo tienes que seguir manteniendo a largo plazo. Que hay una situación a corto, que tienes un problema de liquidez, tienes que buscarte la solución. Pero el planteamiento de la parte del Leo la tienes que seguir manteniendo. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí. Y hablábamos del oro, pero es verdad que hay otros activos alternativos que están jugando papel importante en esa diversificación de las carteras. Tampoco hemos hablado, por ejemplo, de la renta fija o renta variable. ¿Qué sensación tenéis vosotros que estáis en contacto continuamente con clientes, con inversores? ¿Por dónde ellos se encuentran más seguros o cuáles son las nuevas carteras? ¿Qué les ofrecéis? Bueno, a ver, el cliente español por lo general es bastante conservador. Entonces, normalmente se siente muy cómodo en aquellos productos que tienen bajo riesgo. Es cierto que en los últimos años pues se va produciendo un poquito de cambio y algo más de cultura financiera y nosotros estamos intentando insistir mucho en esos mensajes, no tanto para que el cliente coja más riesgo del que le corresponde, que eso sería un absoluto error, pero por lo menos para que se haga ciertas preguntas, ¿no?, respecto a temas relacionados pues, con sus objetivos de inversión, con sus horizontes temporales, cuándo va a necesitar el dinero, si entiende efectivamente cuál es el efecto de la inflación en su patrimonio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, oye, que tengan preferencia por unos otros activos, volvemos a lo mismo, ¿no? Unas carteras tendrán más de unos y otras carteras tendrán más de otros. Nosotros, desde luego, lo que apostamos es por carteras que dentro de cada cliente tenga un componente de diversificación muy importante, porque nos parece que es clave, porque hace que las carteras sean más resilientes en el tiempo, reduce riesgos y, sobre todo, cumplen un papel muy importante en el sentido de que cuando se producen caídas, ¿no?, por un efecto matemático, si la bolsa cae un 50%, pues si al día siguiente sube un 50%, tú no estás igual que ayer. Tú para recuperar el 50% la bolsa tiene que haber subido un 100%, ¿no? Y eso a veces, pues cuando tienes una cartera muy diversificada, esas caídas, pues digamos que las minoras un poco. Y en la parte de productos alternativos, que se habla casi como de un único producto, pero en realidad es un universo muy amplio de distintos tipos de productos, es cierto que empieza a haber cierto apetito por parte de los clientes. En el institucional ya llevamos instaurado un poquito más de tiempo, pero bueno, son productos con los que hay que tener cierta cautela, hay que asegurar que los clientes pues los entiendan bien, porque aquí el largo plazo sí es un sí o sí, ¿no? Pues vas a tener, son productos que tienen una liquidez muy limitada. Es cierto que han bajado los cortes de entrada, puede complementar algunas carteras, pero no son para todos los clientes. Asientes. No, yo creo que al final hay algo que sigue siendo muy importante y también el perfil normal del inversor español,
que es valorar el subyacente, ¿no? Entonces, al final, pues realmente sí que se sigue analizando qué tipo de empresa está detrás, qué tipo de compañía está detrás, en qué estás invirtiendo. Entonces, la inversión alternativa perfectamente y productos un poco más elaborados están complementando y se van entendiendo, que es verdad que también requieren un perfil de aprendizaje por parte del inversor para saber lo que está pasando. Si en el subyacente ves que hay un cambio de modelo y que realmente la energía pues está, sobre todo en Europa, está teniendo determinados impactos y las compañías que hay detrás, lógicamente, unas están en una situación con una perspectiva mejor y otras con peor, pues lo que ocurre es que el inversor se va adaptando a ello, porque el inversor español sí que valora lo que hay detrás, valora bastante lo que hay detrás. No es tan técnico, es más fundamental en muchas cosas. Quería preguntaros, porque lo decíamos antes, ¿no? Hay una cierta democratización y eso es muy positivo en el acceso a determinados productos por banca digital, por también el interés o quizá un aumento, aunque todavía poco, pero de la cultura financiera, o los jóvenes están más interesados también. Me gustaría preguntaros qué implica eso para el inversor minorista. ¿Qué implicación tiene? Porque sí que es cierto que están más a su disposición, pero también hay un mayor riesgo, ¿no? de que se invierta sin tener muy claro dónde te estás metiendo. Totalmente. Primero, obviamente, dejar claro que lo primero y fundamental es desarrollar y fomentar la formación financiera de los clientes para no convertirse, pero por lo menos entender lo que le está diciendo el profesional. Luego, la democratización del acceso, pues obviamente lo que hemos comentado, se está poniendo toda la tecnología a disposición de crear productos nuevos. Por ejemplo, en mi mercado, pues la posibilidad de fraccionar, de hacer, por ejemplo, lingotes pequeñitos desde 1 gramo, pues ha facilitado mucho el acceso a que el que te pueda comprar oro, por ejemplo, oro, plata o platino de inversión en pequeñas cantidades, que es lo que, pues, si quieres hacer algo a largo plazo, pues venga, poquito a poquito, no tienes por qué irte al lingote de kilo o al lingote de 400 onzas. Eso es en cuanto a mi mercado, pero yo lo que estoy viendo efectivamente que hay mucha diversidad. Lo que pasa es que para entender esa diversidad entra en juego la formación, es decir, no todos los productos son para todo el mundo, no todo el conocimiento lo tiene, hay muchas formas, estamos hablando de cripto, estamos hablando de inversión alternativa, estamos hablando de todo, incluyendo otra vez en distintas formas los inmuebles, y creo que tienen que fomentarse ese desarrollo de esa formación, porque si no realmente podemos inducir al cliente a meterse en determinados mercados que no entiende y después son problemas. Falta criterio. Hay que aconsejar cada vez más al inversor o hacer una carrera para advertir de que no en todas las inversiones se gana, ¿no? Eso hay que entenderlo también. Fundamental. Es verdad que hay determinados inversores que no, es que estoy teniendo pérdidas. Primero, las pérdidas se producen cuando cristalizan. Correcto. Con lo cual requiere cierto punto de paciencia, cierto punto de entender que el mercado no es lineal al alza siempre. O sea, no funciona como funciona. Y eso también lo que significa es que hay que tener claro que si tú piensas que es una situación con un riesgo alto para entrar en el mercado, existe un componente de que puedas perder dinero durante un tiempo, y es así. Y eso también, a ver, sí que es verdad que a nivel de asesoramiento, cuando estás bien asesorado y te lo explican, aunque no quieras entenderlo, lo entiendes. El problema es cuando alguien, y en base a esas soluciones tecnológicas que te permiten invertir de forma más fácil, mete la pata sin estar asesorado. Me ha llamado mucho la atención lo que decías de que la tecnología en un mercado como el oro, que al final es algo físico, sí, más físico que el oro no lo hay, ¿hacéis lingotes chiquititos? O sí, es una nueva... la tecnología es el uso de, por ejemplo, el tema de la tokenización, sí, va en 2 líneas. Una, que el propio toque tenga un valor, para cuyo caso te lo tienes que certificar, tiene una normativa específica, MiCA y compañía, y hay otras en las cuales lo que haces es la manipulación, es decir, de ese metal físico, tú lo puedes hacer en representaciones digitales que lo único que hacen es certifican y auditan la existencia de ese metal. Entonces, la tecnología te permite pues trabajar mucho más ágilmente en el caso de que tengas que hacer la manipulación física de esos metales, y luego la representación digital como tal, ya en otros tipos de activos que ya van por otra regulación,
lo mismo, que realmente reflejas uno a uno el valor de ese token, de ese cripto o de ese activo con lo que hay detrás, con el subyacente. Entonces, siempre y cuando tú puedes hacer una trazabilidad correcta del subyacente y corresponda con el valor que el cliente está comprando o vendiendo, está muy claro. Y eso, la tecnología bien aplicada, va a hacer que efectivamente tanto la parte, digamos, financiera o bancaria, por un lado, y la parte del resto de contratos, digamos, que se pueden hacer, creo que va a ayudar muchísimo. Pero hay que priorizar lo físico o lo digital. Vamos a ver, ya es un poco la elección. Es decir, si me preguntan, la parte física debería de estar dentro de una cartera en un porcentaje. Y al igual dentro de la diversificación en todo lo renta variable, renta fija, inversión alternativa y físico. Entonces, si es una parte del 15, el 20%, tratarlo como lo que se tiene que tratar y luego el resto, que para eso está el mercado financiero. Bueno, hemos hablado de prudencia, de diversificación, de objetivos claros. Ahora vamos a meternos directamente en cómo se adapta la estrategia de inversión a cada uno, ¿no? de los perfiles y del momento vital también del propio cliente. Javier. Bueno, yo creo que hemos ido hablando un poco a lo largo de la conversación de esto, ¿no? Lo primero es tener con un cliente una conversación de qué es, o sea, cuáles son tus objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y los objetivos pueden ser uno o pueden ser varios, ¿no? Porque tú puedes tener un objetivo de comprar una casa dentro de 2 años, pero puedes tener un objetivo de empezar a constituir un ahorro porque tu hijo se va a ir a estudiar de Estados Unidos dentro de 10 años, o porque hay una parte que la quieres empezar ya a ahorrar para tu jubilación. Cada uno de los objetivos pues tiene unos plazos y en cada uno de los objetivos pues tendrás que poder estar dispuesto a asumir más riesgo o menos riesgo, en función siempre, digamos, de tu apetito. Y ese es el paso fundamental, entender los objetivos del cliente y que entienda bien los riesgos de cada inversión. Y entre los riesgos, quiero comentar uno que es importante tener en las conversaciones con los clientes y que a veces se les escapa, con línea con lo que comentaba antes José Carlos, que es el riesgo de la inflación. O sea, el riesgo de la inflación es un riesgo de probabilidad 1. O sea, un cliente a veces se sorprende. Todo el mundo mentalmente entiende lo que es la inflación, que las cosas cada día son más caras y demás, pero muchas veces te sorprendes cuando le dices, pones un ejemplo como, oye, es que 100.000 euros hoy valen 80.000 euros dentro de 10 años. Y tú si a lo mejor tenías guardados 100.000 euros porque quieres enviar a tu hijo a estudiar a Estados Unidos dentro de 10 años porque ya te ha dicho que quieres ser astronauta y no sé qué, no sé cuánto, y tú dices, no, pues voy a coger ese dinero, me lo voy a meter en un colchón y dentro de 10 años voy a sacar. Bueno, pues que sepas que no vas a poder enviar a tu hijo a Estados Unidos porque te van a faltar 20.000. Es el curioso caso del dinero mediante, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es importante que el cliente sepa eso. Y si dice, oye, yo duermo más tranquilo, que eso es lo más importante, que el cliente duerma tranquilo con sus decisiones financieras, pero conscientes, pues que por lo menos que sepa que va a tener que buscar o bien ahorrar más para conseguir los 20.000 euros que te faltan, o bien, es decir, poner a funcionar ese dinero para intentar cubrir por lo menos esa parte, ¿no? Entonces, es que construir un ahorro siempre, hablar mucho con el cliente, entender sus objetivos, buscar cuáles son los vehículos que se adecuan a su nivel de riesgo. O sea que la charla primera es, no te vas a hacer millonario, no. Dime otros objetivos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que también efectivamente el perfil de cada y la tipología de cada país cuenta mucho. Y es verdad que la propensión al consumo del español suele ser bastante alta. Si comparas con otros países, con Francia, pues lógicamente se sienten cómodos cuando tienen X nóminas del banco, nosotros normalmente no. Normalmente nos sentimos cómodos en una situación un poco más de riesgo, de estrés. También tenemos, aunque va cambiando, cierta seguridad sobre que vas a tener una retribución en el futuro que viene en las pensiones tal. Otros países no, en Estados Unidos lo hacen de otra forma. Con lo cual es todo ese perfil lo que va cambiando la estrategia de cada uno y de vida. Y también hay que ser un poquito adaptativo a lo que está pasando. Si te están diciendo, oye, sí, pero en una situación de incertidumbre pues no puedes estarte gastando el último euro que tienes en la cuenta. Pues también, oye, al final es ser un poco lógico y flexible. Dicho esto, Natalia, si me permites un segundo, decías, ¿no? O sea, esto no... lo que decías, ¿no? Entonces no aspires a hacerte rico. Ojo, hacerse rico puede ser un objetivo de inversión. ¿Tú qué quieres ser? Pues yo quiero volverme rico. Pero vale, quizá no mañana. Pues ¿no? vamos a buscar un activo que te permita hacerte rico. Ahora, para hacerte rico vas a tener que asumir un nivel de riesgo distinto. A lo mejor lo pierdes todo.
¿no? Pero puede ser un objetivo de inversión como cualquiera de los otros, ¿no? Si me permite un poco la Oye, Javier, pero lo comentábamos antes de comenzar y quería ampliarlo también, porque estáis hablando del trato directo con el cliente, de una charla, de un asesoramiento personalizado. Y hace muy poquitos días la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sacaba un informe bastante interesante de cómo esta tecnología, los chatbots, la inteligencia artificial, estaba jugando un papel cada vez más destacado como asesor bursátil, asesor financiero. Y el informe era bastante curioso porque el chat te da información desactualizada, te da información falsa, no te hace un buen análisis. Por ejemplo, no entiende los resultados financieros si tienes caja pero tienes deuda. O sea, hay cosas que comprende mal, pero sin embargo lo estamos utilizando porque lo utilizamos en el día a día. Entonces, es una batalla que hay que jugar y volvemos a la educación financiera, entiendo. Sí, en ese caso resulta que, siempre lo he dicho, la inteligencia artificial está programada. Alguien ha hecho una programación. Es una persona el que la ha hecho. Después, que tome decisiones, pero están basadas en una serie de algoritmos. Los algoritmos, sí o sí, están condicionados por el que lo ha hecho. Dependiendo lo que quieras, la información que quieras hacer, la información que tú quieras aplicar, la que quieras dar y realmente cuál es tu intención. Vamos a pensar que todos son santos varones, pero no todo el mundo lo hace de forma... entonces, claro, y además hay una cosa que es la adaptabilidad, que es lo que has dicho con respecto a la flexibilidad. Tú tienes un planteamiento, pero si mañana resulta de que hay un cambio normativo, hay un cambio en la fiscalidad, hay un cambio en el tratamiento que pueden tener determinados activos, tienes que poder cambiarlo, no te puedes quedar, tienes que ser flexible para poder hacerlo. Si a eso le unes el que no tienes toda la información, en que la inteligencia artificial realmente no tiene toda la información y aprende a medida que tú le vas diciendo. Pero si tú empiezas a trabajar, por ejemplo, con el ChatGPT y empiezas a establecer ciertos parámetros, te va a contestar conforme a esos parámetros, porque quiere darte la razón. Bueno, te quiere agradar siempre, ¿no? Te quiere dar la razón siempre. Y aunque estés equivocado y tú le dices, no, perdona, es que me he equivocado porque la normativa dice esto. Ah, no, sí, tienes razón porque no sé qué. Y eso lo estamos viendo. Entonces, es muy peligroso dejarse llevar con ese tipo. ¿Que te puede ayudar para hacer un análisis de una tabla de 200.000 millones de celdas? Perfecto, para eso está. Pero salvo llegar a conclusiones o tomar decisiones basadas en eso, creo que al final el asesor, el profesional, es el que te tiene que realmente dirigir, ¿eh? Claro, Javier, no es decir no a la tecnología, no es decir no a la inteligencia artificial, es al final utilizar con lo que empezábamos esta charla, ¿no? El criterio. Claro. Y eso, yo estoy, 100% de acuerdo con lo que está diciendo mi tocayo. Pero, a mí me parece un error, una atrocidad tomar una decisión basado únicamente en la inteligencia artificial. Digo hoy, por dentro de un año, o dentro de 2, o dentro de 3, pues las cosas cambian. Yo no lo veo, yo sinceramente no lo veo a corto plazo, porque en este mundo financiero creo que el papel del asesor va a ser siempre clave, porque además en nuestra experiencia, cuanto más va pasando el tiempo, más descubres que hay cosas que no sabes y necesitas apoyarte en más gente, en más especialistas en los que antes no tenías ese apoyo. Hablamos antes de la tokenización. Pues bueno, yo de la tokenización hace 3 años no tenía ni idea, lo digo abiertamente, y bueno, tienes que ir enterándote un poco y dices, pues esto es muy complejo y demás. Y eso, la persona que está en el día a día metido en esto, ¿no? Entonces, que sí es muy útil en la labor del asesor, pero no sustituyendo a un asesor, ¿no? Una herramienta. Sí, una herramienta. Y no es por autoprotección de los que estamos aquí, pero es verdad. Pero es verdad que, a ver, primero tiene 2 puntos. El primer punto es que efectivamente es un apoyo, no sustituye la decisión. Y el segundo, pues, lo que tú decías, es que es autocomplaciente. Es decir, hay un check muy bueno, que es tú mira lo que empezaste a preguntar y mira cómo ha evolucionado la solución final. Entonces, al final te está dando la razón implícitamente y al final acaba donde tú querías acabar. Y está justificando una toma de decisión inicial, no te está asesorando. Lo que te está haciendo es dándote la razón.
Y eso es complicado. Evolucionará, por supuesto, como tú decías. Pero hoy por hoy es un instrumento de apoyo. No te puede condicionar la decisión más de eso. Porque claro, supongo que habrá clientes que también lleguen y tengan muy claro que quieren invertir en determinados productos y vosotros tenéis que convencer. Oye, mira, es que con este perfil que tienes y con este riesgo que deberías asumir, este no es tu producto, ¿no? O por lo menos chequearlo con ellos. Sí. O sea, hay clientes que están súper bien informados y que muchas veces pueden tener hasta conocimientos superiores a los que tengamos nosotros, porque hay gente que, bueno, que le gusta mucho el mundo de las finanzas, y tú haces un papel más, bueno, de apoyo, de ejecutor, incluso de órdenes, pero por lo menos chequear que lo que te estás diciendo pues que tiene sentido con cuál es su perfil de riesgo, con cuáles son sus objetivos, otra vez hablando de los objetivos y demás, ¿no? Hemos hablado de educación financiera. Me gustaría profundizar en este asunto, sobre todo por el ahorro, ¿no? Es algo que nos decía Warren Buffett, pero ¿cuándo empezar? Ayer, pero ¿de qué manera en España podemos convencer a la gente o explicarles de la necesidad del ahorro? Desde el colegio. Desde el colegio. Yo lo tengo claro desde el colegio porque los chicos salen, con todos los cambios normativos y tal, salen sin realmente saber enfrentarse directamente a la vida real, la mayoría de las veces. No saben qué es una nómina, no saben cuáles son las retenciones, no saben qué son los impuestos, no sabes ni abrir una cuenta corriente. Entonces, eso tiene que cambiar, pero tiene que cambiar desde el propio gobierno, las propias instituciones, es decir, establecer. Como un ejemplo, cuando yo hice la carrera, en 5 años, una asignatura de economía industrial, en 5 años. O sea, terminas como ingeniero y resulta que realmente no sabes enfrentarte a la vida real, no sabes interpretar un contrato, no sabes interpretar el hecho de qué es una acción, qué es un fondo, qué es un plan de pensiones. Eso es lo que tiene que estar desde, por lo menos, independientemente que educación de la ciudadanía, lo que tú quieras, vale. Pero eso tiene que estar ahí como, en la mochila formativa, porque si no creo que no estamos haciendo ningún favor a las nuevas generaciones. O sea, al 200% con lo que dices. De hecho, el otro día que me preguntaron sobre este tema respondí lo mismo. ¿A qué edades? Digo yo, desde infantil. Y pongo un ejemplo que un amiguete que tengo que le gusta mucho el arte y pintar y tal, le parece mal que lo diga, pero lo voy a decir otra vez, a pesar de que me cueste otra discusión con él. ¿Por qué me parece que es muy importante que en edades tempranas la gente tenga educación financiera? Pues porque tú, por ejemplo, das plástica o das dibujo y a lo mejor en tu vida no tienes que pintar un cuadro. Vale. No estoy diciendo, por favor, que haya que dejar de... Pero tú, decisiones financieras, cualquier persona va a tener que tomar decisiones financieras a lo largo de su vida. Y decisiones financieras son prácticamente todas las que tomamos. Desde usar una tarjeta o no usar una tarjeta, alquilar o una hipoteca, irme de vacaciones a un sitio o a otro. Ahorrar para la jubilación o no ahorrar para la jubilación, invertir en esto o en invertir en lo otro. O sea, estamos tomando comer de menú del día todos los días o comer en mi casa y luego darme un atracón los fines de semana. Todo, o sea, estoy poniendo ejemplos así un poco simples, pero es que todo eso son decisiones financieras y muchas veces la gente se encuentra en una situación dramática con sus finanzas por no tener un poco ordenada la cabeza en materia de en qué se utiliza el dinero. Y no estamos hablando de que tenga que ser el súper experto, es tener unas nociones básicas que además luego favorecen la conversación con los profesionales. Porque es más difícil para nosotros hacer nuestro trabajo si el cliente no tiene ni idea de unos conocimientos básicos, que si tiene conocimientos básicos es más sencillo tener una conversación así. Es que hablar de dinero está mal visto, ¿no? Bueno, esencialmente, y siguiendo un poco con lo que me comentaban mis compañeros, pues lo primero es, en la base, aunque esté mal visto, aunque estemos en un mundo que tiene una serie de ideas concretas, hablar de dinero y comprender lo que está pasando a nivel básico lo tienen que empezar a ver los niños desde el principio, y es que si no les vamos a soltar un mundo muy complicado sin preparación. A un nivel intermedio y alto, ya cuando realmente hay unos estudios superiores,
esencialmente se trata de crearte una forma de pensar y crearte un esquema mental que te permita decir, pues oye, entiendo cómo funciona la economía, que como además cambia todos los días y todos los días tenemos nuevas innovaciones, pues tendrás que estar toda la vida aprendiendo, pero por lo menos el esquema mental lo tienes, y a nivel alto y a nivel de vida profesional, pues hombre, estamos en un país donde todo el mundo es economista, médico, a veces abogado y últimamente ingeniero. Entonces, claro. Y el periódico más leído es El Marca. Por eso, además, como le mete la inteligencia artificial, pues ya llegas, estás hablando con alguien y te saca, no, el esquema contable de esto es esto. Y, joder, guay. Al final, estamos en este mundo, pero lo que no vas a conseguir con eso es cambiar la forma de entender las cosas, que se adquiere un eslabón antes y cuando realmente las comprendes. Hemos hablado ya de los objetivos, de la prudencia, de estar bien informado, pero sí que me gustaría terminar esta charla, me digáis, para hacer un resumen, ¿no? 3 claves que significa hoy construir una estrategia financiera sólida. Pues, Carlos, empezamos contigo si quieres. Buena pregunta. Pues vamos a ver, la primera yo creo que sería no perder los nervios, sobre todo en la situación actual. Y eso significa pues seguir un poco siendo táctico, y enlazo con la segunda, pero no equivocarse en el diagnóstico, no pensar que tienes que cambiar tu forma de actuar por algo que puedes pensar que es una oportunidad irrepetible. Y la última, que vuelve a ser lo mismo, es no irte de la hoja de ruta a largo plazo que tenías. Y supongo que a alguno de mis compañeros le he chafado alguna, pero es normal. Javier. Bueno, yo lo que diría, por complementar un poco lo que está diciendo José Carlos, una es tener los objetivos muy claros y hacer tu plan. Luego ser constante o riguroso con las decisiones que tomas, no caer presa del pánico. Si tienes tu plan, pues oye, mantenerlo. Y luego, por último, tener apoyo de los profesionales del sector, salvo que tengas unos conocimientos muy avanzados, porque te van a aportar mucha riqueza en la toma de decisiones. Esas 3 cosas, diría. Pues en la línea de los compañeros, disciplina y criterio, fundamentalmente, es decir, y si uno no lo tiene, buscar ayuda, diversificación, ¿vale? Y formación. Creo que esos son los 3 que si los llevas bien y lo complementas, por lo menos tienes menos riesgo de equivocarte. Pues Javier y José Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Yo creo que hemos sentado bases sólidas, ¿no?, de lo que hay que hacer antes de invertir, una vez que ya estamos invirtiendo, y sobre todo con los chavales, ¿no? Esa educación financiera tan importante para no cometer riesgos, ¿no?, y tener luego problemas financieros. Nosotros seguimos aquí en Money Insider, no se vayan. Seguimos aquí en Money Insider y ahora vamos con una conversación que conecta muy bien y además nos va a permitir también profundizar en algunos aspectos que hemos tocado en nuestra anterior charla, porque vamos a hablar de asesoramiento y de educación financiera, y lo vamos a hacer con Javier Fano. Él es responsable de Banco Mediolanum en zona de Levante. Gracias por estar con nosotros aquí. Un placer, Natalia. Bueno, ahora enseguida vamos con esos aspectos que ya hemos tocado, pero que sí que me gustaría, bueno, pues ampliar contigo. Pero antes de nada, enhorabuena, porque sé que recientemente Mediolanum ha sido reconocido por 7º año consecutivo como la entidad con los clientes más satisfechos de la banca española. Clientes del sector financiero, bueno, y además sois líderes en la categoría de gestor. ¿De qué manera se consigue esto, no? Porque un cliente satisfecho es un buen trabajo hecho, ¿no? Sí, Stigas, como sabes, es una consultora independiente que hace una encuesta dinámica a lo largo de todo el año a los clientes acerca de muchos ítems, siempre en relación al grado de satisfacción. Y por 7º año consecutivo, como tú comentabas, Natalia, pues los clientes, nuestros clientes se sienten los más satisfechos en la banca española.
¿Por qué? Bueno, básicamente son muchos factores, la encuesta es amplísima, pero básicamente si uno echa un vistazo y profundiza, el factor diferenciador yo diría que es el Family Banker, nuestro asesor financiero, que al final es la pieza clave sobre la que pivota toda la relación con los clientes, la relación de Banco Mediolanum con los clientes, y que lógicamente para poder crear precisamente una relación en el largo plazo, lógicamente estar al lado, el servicio, la cercanía es fundamental. Hay muchos otros, como la tecnología, nuestro Banking Center, que es muy potente, pero fundamentalmente yo diría que la figura, con un 97% ha sido el resultado, los clientes hablan del Family Banker como el elemento diferenciador con la relación con Banco Mediolanum. Como el acompañamiento, Sí, es así. Bueno, vamos a hablar de este momento de inestabilidad geopolítica que vivimos, ¿no? Porque sí que es verdad que es complicado, o puede serlo para el ahorro, ¿no? O a lo mejor no, es un momento de oportunidad. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Pues ambas cosas, y depende de cómo lo veas, si lo ves desde fuera o lo ves desde dentro, si tienes un asesor financiero o si no lo tienes. Efectivamente, estamos en un momento de inestabilidad. Hemos entrado en una tormenta, como tú comentabas antes, donde no sabemos muy bien cuándo ni cómo saldremos. A veces se dice que es a corto plazo, otros dicen, bueno, pero tendrá consecuencias en términos de inflación, energéticos, etcétera, en el medio plazo. Pero lo cierto es que al final el ahorrador está solo y vive esto con mucha incertidumbre. Antes comentaba Javier, mi otro tocayo, que efectivamente esto es parte de la normalidad, donde efectivamente si uno tiene una relación con el mundo, con la inversión y lógicamente con sus proyectos también en lo financiero en el largo plazo, pues van a surgir eventos de este tipo cada 2 años, cada 5, cada 10 y siempre irán como un guadiana surgiendo momentos de tensión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es si tú como ahorrador has tenido la capacidad de tener a alguien al lado que se ha anticipado antes de iniciar una relación profesional contigo y te ha explicado cómo van a ser las cosas y que efectivamente estos momentos sucederán. Y que son parte, insisto, de la absoluta normalidad. Alguien dice, sí, pero esto es diferente, porque aquí han hablado de destrozar, de aniquilar una civilización. Sí, pero cayeron las Torres Gemelas y también era diferente. Y luego llegó el 2008 con la peor, salvando el 29, crisis financiera de la historia. Y también fue diferente. Y luego nos pusimos una mascarilla y nos encerraron en casa. Es decir, siempre suceden cosas, pero yo creo que la diferencia es tener una planificación construida en base a tus objetivos y metas financieras en el corto, medio y sobre todo en el largo plazo, donde sucederán las cosas más importantes de tu vida, para lo que tienes que estar preparado y siempre de la mano de una persona al lado, un profesional, un asesor financiero, en nuestro caso un family banker, que te pueda, como tú decías, acompañar a lo largo de este camino. Y en el largo plazo, esta inestabilidad que estamos viendo en el más cortísimo plazo, sobre todo por esos vaivenes, ¿no?, de las decisiones que se están tomando, ¿de qué manera influyen? Mira, antes también mi tocayo Javier decía, ojo que la inflación tiene factor 1, probabilidad 1. La inflación existe per se y es una realidad. Y tú me decías, sí, pero en el largo plazo, ¿cómo afecta? Prácticamente inexistente. Prácticamente inexistente. La tendencia es a cero. Es decir, que hayan y sobrevengan en momentos de tensión en el largo plazo no evita que si estás planificado, invertido de manera diversificada, los índices, la historia nos dicen que la rentabilidad del mercado es superior al 9%, pase lo que pase. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú echas manos de la estadística y profundizas un poco, te das cuenta que el 80% de los inversores no tienen un plan financiero. ¿Qué significa? Que la vida media de las inversiones, por tanto, no va a ser de manera consistente y permanente estable en el largo plazo. Con lo cual hay que ver, sí, la historia y la estadística me dice que en el largo plazo todo va a ir bien, que efectivamente si mantengo bien el rumbo del plan financiero que he construido como asesor, todo va a ir bien y ahí... Antes se hablaba del inversor frente al mundo. Yo lanzo un guante, sobre todo a los inversores, a que tengan en cuenta que está muy bien, pero tomar decisiones solo en este mundo es muy complicado. Siempre, y termino, de la mano de alguien, porque cuando vengan los momentos delicados, tú tienes que saber cómo comportarte en esos momentos y hacerlo solo es extremadamente complicado. Por eso, insisto, sobre todo en el largo plazo, el riesgo tiende a cero si estás de la mano de un profesional que te diga cómo hacer. No, Javier, te iba a decir que es verdad que hemos leído, incluso hablando con amigos, con compañeros, perdón,
voy a salir hasta de los fondos. Entonces, claro, hay salidas de dinero en estos momentos de incertidumbre, ese pánico del que hablábamos. ¿De qué manera os afecta a vosotros ese pánico? Bueno, nosotros somos asesores financieros y tenemos una estrategia muy clara desde siempre, que es la primera, que hay que hacer una planificación financiera con una gran vocación en base a las metas financieras, y eso implica también, lógicamente, respetar el corto plazo, pero sí muy en el largo plazo, y que tal como ese viaje efectivamente va a tener de diferentes hitos y momentos, los momentos de tensión, de drawdown, de bajada son normales. En estos momentos donde los inversores, pues a veces se sobreviene una situación de pánico, de decir, bueno, ¿yo ahora qué hago? Y lo vendo todo. Nuestros clientes, yo suelo decir que nos hemos anticipado bastante en cuanto a la pedagogía. Es decir, nuestros clientes saben que hay una estrategia muy clara de aproximación sistemática y paulatina a los mercados, siempre en Banco Mediolanum, siempre de una manera diversificada, de acuerdo a sus objetivos, pero que cuando vienen momentos como este, hay miles y miles de millones de euros que salen de los fondos de inversión y se venden, cuando sabemos que efectivamente, pues lógicamente son momentos que sucederán y que pasarán en el corto plazo. Nuestros clientes, la inmensa mayoría, respetan el plan, mantienen el plan y aprovechan estos momentos, lógicamente, como un momento, en todo caso, de aprovechar para comprar la misma estrategia y activos que tenías a un precio más barato. Te cuento una anécdota y termino, y voy muy rápido. En el 2011 sobreviene la crisis de deuda. Y recuerdas que volvemos a la peseta, se decía. Bueno, pues un cliente mío hace muchos años me dijo, oye, que me voy a Luxemburgo. Y le dije, ¿yo con tu dinero? Y dice, no, con mi mujer y mi perro. Es decir, el pánico llega hasta esos límites. Luego, evidentemente, en una solución, en desenlace de meses, pues todo volvió a la normalidad, etcétera, ¿no? Con lo cual hay que mantener la calma y estar bien acompañado. Pero la pedagogía, como dices, y el criterio es importante, porque es verdad que no puedes ir comprando porque pienses que ahora han caído. O sea, que es importante también lo que comentábamos en la anterior charla brevemente, pero que me gustaría tratar contigo, esa recomendación que nos hacía, bueno, ese informe, es un análisis bastante exhaustivo de la CNMC hace un par de semanas, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores era, hace unas semanas, de cómo los españoles estamos utilizando LLMs, chatbots, para basarnos en nuestras inversiones, ¿no? Entonces, lo que decía la CNMV era cuidado porque hay información falsa, información desactualizada, y luego además hacían un análisis al final y el asesoramiento batía a la recomendación del chatbot en muchas ocasiones. O sea que... Claro, eso habla mucho también de la cultura y la necesidad. Antes hablaba de qué cultura financiera tenemos, cómo se sitúa este país, ¿no? con más de 1,1 billones en activos de liquidez corto plazo, depósitos, lo comentaba también Javier. Significa que tenemos una cultura muy alejada del mundo anglosajón, nos queda un recorrido por hacer. Hablaban en el colegio, yo estoy totalmente de acuerdo de que hay que hacer pedagogía de eso. Y habla también de la necesidad de que necesito que alguien me diga algo, porque si no, no lo busco en ChatGPT. Con lo cual, habla un poco de las dos cosas. Y efectivamente hay errores. Ningún profesional del sector aconsejaría a alguien que se deje asesorar, quiero utilizar esa palabra, por parte de una inteligencia artificial. Sí, obviamente buscar información. De hecho, una inteligencia artificial te puede dar la recomendación de un fondo 5 estrellas, pero puede ser que esté muy alejada de tu perfil o muy alejada de una asignación de activos adecuada, con lo cual efectivamente hay errores. Incluso si no los hubiera, alguien decía, yo no sé si dentro de 3 años, imaginemos que existe la inteligencia artificial perfecta, que me da la asignación de activos perfectos. De hecho, ya la tenemos. O sea, hay universos donde insisto, no una recomendación basada en información desactualizada, pero sí hay plataformas que te pueden hacer una cartera. La pregunta es, ¿qué pasará cuando el mercado baje un 5%? ¿Con quién hablaré cuando el mercado baje un 10%? Y sobre todo, si esa cartera respondía de alguna manera a un plan previo, meditado, analizado sobre mis metas financieras. Esas son dos grandes preguntas que uno se debería hacer. En ese acompañamiento que hacéis desde vuestra entidad, ¿qué es lo primero que se habla con un cliente que se acerca a vosotros y dice, oye, mira, he pensado que es una buena idea invertir? ¿Cuál es esa primera charla? Bueno, coincidiendo con los contertulios anteriores, nosotros tenemos, hablo de nosotros en Banco Mediolanum al menos, somos un banco de asesoramiento, no somos un banco de parque de oficinas al uso, como
como venimos deshaciendo esa filosofía de hace muchos años en la banca española, y gozamos de una cosa que normalmente una persona en banca no tiene habitualmente, que es tiempo. Tiempo para poder asistir, conversar, escuchar y atender a nuestros clientes, ¿no? De ahí la encuesta de antes. Por tanto, ¿de qué hablamos? Primero, tenemos tiempo para poder hablar porque solo nos dedicamos a eso, asesoramiento financiero. Y efectivamente hay que hacer una puesta en marcha desde las necesidades del cliente. Atendemos a todo tipo de necesidades, objetivos, metas financieras, desde todos los ángulos, fiscal, generacional, lógicamente de las necesidades más sencillas, como el llevar a Estados Unidos a tu hijo, que comentaba el compañero, sí, pero también a necesidades fiscales más complejas de determinados empresarios, etc. En definitiva, tiempo para dibujar, diseñar, perfilar exactamente qué necesitas para luego poder hacer un plan financiero con soluciones adecuadas, traje a medida a lo que tú necesitas. Son soluciones personalizadas. Absolutamente. No hay, yo suelo poner el ejemplo, yo soy de Bilbao, está el convento de las monjas clarisas, que todas las galletitas son diferentes, ¿eh? Como las monjas. No hay una maquinaria de propuestas iguales, porque nuestros clientes tienen necesidades que lógicamente pertenecen a sus familias y a ellos y son totalmente diferentes. Javier, hablábamos de la educación financiera, de la importancia, ¿no?, de conocer pues bueno, desde una nómina hasta una inversión, o qué es lo que pasa con un IBEX 35, por ejemplo. Pero sí que es verdad que se han ido, gracias a la tecnología, democratizando el acceso a ciertos productos que hasta hace poco, bueno, pues o no se conocían o estaban reducidos a unos pocos. ¿En vuestro caso también lo notáis, que hay cierto apetito? Sí, y yo tengo un hijo de 23 años. Entonces, muy aleccionado pedagógicamente sobre cómo debe ser la cultura financiera y aplicar los criterios financieros adecuados, pero efectivamente eso está en la calle. Creo que asistimos a un proceso de gamificación de todo lo que supone invertir, la inversión, y es un peligro. Es un peligro, coincido con lo que comentaban los compañeros anteriores, en el sentido de que si tú asistes y profundizas, incluso el layout de esas plataformas, etcétera, es muy estilo, sí, muy gamificado, muy atractivo. Y normalmente los usuarios son personas que no tienen una cultura o una madurez financiera suficiente y que están probando, especulando, etc. En definitiva, hay yo creo que un universo por explorar, pero también por ir con mucha cautela, mucha precaución. Desde ese punto de vista, efectivamente, cada vez tenemos más recursos, más información. Eso es bueno, eso es muy bueno. El hecho de que un cliente goce de información hace que el asesor lo tenga mucho más sencillo, pero el hecho de tener más información no significa que tomes mejores decisiones, con lo cual eso yo creo, yo sí lo distinguiría. Salía hace poco un estudio de McKinsey, la consultora estadounidense, que hablaba, siempre hablando de Estados Unidos, pero como desde prácticamente 2018, en 2018 hicieron la misma encuesta y el 29% de los estadounidenses, son muchos en Estados Unidos, decían que sí, pero con un asesor financiero. Necesito un asesor financiero. La encuesta la han vuelto a hacer ahora y el resultado ha sido un 52% de los encuestados que ante entornos más complejos no optaban por, bueno, pues voy a entrar en una plataforma y voy a comprar Bitcoin desde 13 euros. O sea, hablaban de hacer las cosas bien, de buscarme un profesional, etc. Yo creo que la diferencia está ahí. Insisto, las plataformas, la inteligencia artificial ha venido para quedarse. No se trata de regular, sino de educar. Y de educarnos en para qué nos sirven las plataformas, pero no creo que nadie, bueno, después o en primer lugar debería estar la salud, después seguramente está el dinero, pero no creo que nadie tomaría decisiones en cuanto a la salud basada en la inteligencia artificial solo, sino que al final evidentemente tiene que haber un profesional médico que haga su trabajo. Has dado en la clave al advertir, no es que demos la espalda a la tecnología. De hecho, además, bueno, se abrazan en el asesoramiento, supongo, herramientas digitales, ¿no? Muchísimo. Nosotros las utilizamos muchísimo como profesionales al servicio de nuestros clientes. De dos maneras, por ejemplo. Nuestros clientes, antes cuando hablaba de metas financieras, no es un intangible filosófico. Es decir, nuestros clientes
y los asesores financieros, nuestros family bankers, hablan de metas con los clientes al punto que en los entornos web y app del cliente tiene sus metas escritas. La comunión de María, el viaje de mis sueños y cómo se está trabajando con un plan exclusivo para alcanzar esas metas. Y luego nosotros nos apoyamos en estrategias, en la tecnología también para nuestras estrategias, por ejemplo, de aproximación sistemática al mercado. Cuando yo hablo sistemática, hablo de tecnología por detrás para poder hacer todo un proceso complejo de reequilibrio también de las carteras, de redoblar la posibilidad de entrar en mercados que hayan bajado un 5 o 10%. Todo eso, evidentemente, hay un entorno digital, un soporte digital detrás en el que nos apoyamos para poder dar mejor servicio a los clientes. Vamos a intentar dar pues un consejo o algunas claves para quien nos esté escuchando, porque en tu opinión, ¿cuál sería el momento de decir voy a ir con esa inversión inteligente? Bueno, hablar para mí de inversión inteligente es hablar de decisiones inteligentes. Y eso pasa, insisto, por tener un plan en el medio y largo plazo en base a lo que yo necesito. Es muy difícil que lo haga yo, insisto, y sé que estoy redondeando sobre lo mismo, pero es importante que lo haga con alguien que me ayude, siempre con mis metas y mis decisiones, pero asesorado, cercano en el tiempo. Para mí una inversión inteligente es algo que se base en lo que yo necesito, pero en el tiempo. Y efectivamente pienso que no solo hay que saber hacia dónde voy, sino hay que ver cómo voy. Y hay que tener también estrategias que me permitan pues aprovechar situaciones. Cuando digo aprovechar, también comportarme adecuadamente en momentos como el actual y aprovecharlo también para llegar a mis objetivos de una manera más tranquila. No se trata de llegar, se trata de llegar bien y se trata de la mejor manera posible. Supongo que eso también, antes lo decíamos, hacerme rico mañana. Sí, bueno, cuando tú decías en qué invertir, la gente piensa que la pregunta adecuada es ¿dónde invierto o cuándo invierto? Yo creo que el ahorrador, si hiciéramos una encuesta ahora, pensaría esa. En mi experiencia, la pregunta adecuada es ¿cómo invierto? Y cómo invierto pasa por la diversificación. Cómo invierto pasa por la diversificación muy amplia, en su amplio espectro, no en dos títulos, sino de muchas maneras. Cómo invierto significa cómo me aproximo al mercado. Antes hablaba el compañero, decía, la frase tácita ha sido, es casi imposible asesorar sobre el market timing. Yo estoy de acuerdo. Yo no creo que a Warren Buffett le hayan preguntado oye, ¿y qué va a hacer el mercado mañana? Y siempre dice, yo no lo sé, pero sí sé lo que hará en los próximos 10 años, ¿no? Muy en colación a lo que hablábamos antes de que el 80% de los inversores no tiene un plan definido. E incluso si lo tuvieras, surgen suficientes momentos y calamidades, si uno echa la vista atrás de todo lo que ha pasado en los últimos 20 años, hay suficientes momentos como para meter la pata, uno, y dos, como para decir, mira, yo salgo de aquí y me voy porque tengo miedo, ¿no? Es muy normal. Pero construir una estrategia financiera sólida es complicado. Para vosotros no, para el cliente que la busca... Es extremadamente complicado. Construir una estrategia sólida significa que uno tiene conocimientos para poder hacerlo. Yo insisto, un ahorrador... vivimos en la cultura financiera donde 1,1 billones de euros de los españoles está en activos financieros, a corto plazo, depósitos, etc. Eso significa, si lo añadimos con la reflexión anterior de que no existe un plan financiero, significa que el españolito pues lo hace de la mejor manera que ha podido, que le han enseñado y que recuerda de sus padres. El hecho de que la gente se lance ahora a querer invertir, si quitamos el elemento del juego, de esa gamificación, creo que es muy positivo. Y creo que es positivo el fomentar la cultura de que tienes que tomar decisiones financieras, como antes se decía, para poder embatir a la inflación, para poder efectivamente poder cumplir tus objetivos financieros en el tiempo, y eso pasa por hacer algo que efectivamente, y te respondo, es extremadamente complicado si lo haces solo. Es muy complicado. Hay que hacerlo de la mano de un asesor financiero, en nuestro caso, un family banker. Con ese acompañamiento. Bueno, pues con esas ideas nos quedamos. Javier Fano, responsable del Banco Mediolanum en la zona de Levante. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros. Claro, sí, Natalia, un placer. Continuamos en Money Insider.
Bueno, entramos ya en una nueva etapa, ya la recta final de nuestro Money Insider aquí en Business Insider España. Y ahora vamos a hablar del presente, pero también del futuro de las finanzas, porque la tecnología, lo hemos estado escuchando a lo largo de esta sesión, ya no es un complemento, es el entorno. Y además la gran pregunta es integrar lo digital con algo que todavía es bastante importante de conseguir para todos, y es la confianza. Vamos a empezar ya con nuestra siguiente mesa, que la tenemos aquí ya preparada, porque hoy nos acompañan Gabriela Orille. Ella es consejera independiente de Denarius y CEO de plataforma Flinket. Gracias, Gabriela. Estamos con Arturo McDowell González, presidente de AEFI. Gracias por estar con nosotros. Y Rodrigo Robledo, director general de Política Financiera y Tesorería de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, si te parece, vamos a comenzar contigo, porque hemos hablado de tecnología, de herramientas digitales y además de sacudir a un sector entero como es la banca tradicional, yo creo que también es importante ver de qué manera ha impactado en la administración pública y en el caso concreto pues en la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado en vuestra relación con las entidades financieras, esta digitalización de la banca? Lo primero, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y como tú dices, la verdad es que el mundo en los últimos años ha cambiado muchísimo. Es decir, el COVID, yo creo que las únicas dos cosas buenas que hemos sacado ha sido el teletrabajo y la digitalización. Ahora mismo, los clientes que se relacionan con la administración pública antes iban a la ventanilla a pagar sus impuestos, ahora les hemos puesto canales alternativos para pagar impuestos. Se pagan impuestos online a través de la web de la entidad financiera, se pagan impuestos a través de cajero automático con un código QR, se pagan impuestos con una pasarela de pagos, se pagan impuestos a través de tarjeta, se pagan impuestos por Bizum. Es decir, al final les ofrecemos un abanico muy amplio de oportunidades que lo que permiten es que, ya que tienen que pagar, por lo menos que sea fácil y que les facilite la vida a ellos y que nos facilite la vida a nosotros. Es interesante ver de qué manera, ¿no?, pues se adoptan esas nuevas tecnologías también para unos usos que hacemos de forma diaria en la administración. Si hablamos directamente del sector, decía yo, esa sacudida, ¿no?, de la banca digital. Gabriela, tú tienes una amplia experiencia en este campo precisamente. ¿Cómo la banca ha evolucionado en estos últimos años gracias a la tecnología? Bueno, yo creo que ha cambiado por completo y que los nuevos modelos realmente son una realidad y voy a decir un par de cifras que, como sabes, me gusta mucho bajar a tierra las cosas. Los primeros neobancos que empezaron en España fue aproximadamente hace 10 años, ¿vale? Llegaban de UK, Revolut, llegaba de Alemania N26. En España también construimos un neobanco bastante puntero. Y a día de hoy el 77% de las personas ya tiene más de un banco, lo cual es una cuestión bastante relevante, y solamente el 40% tiene el 90% de su patrimonio en su antiguo banco, ¿no? Entonces, generalmente dicen, bueno, es que esto de la fidelidad se está perdiendo, ¿no? Yo creo que se está jubilando porque también estamos entrando en ese trasvase de dinero desde las generaciones de los boomers y demás a las nuevas generaciones. Creo que en esos neobancos de primera generación hay un claro vencedor y si no podemos ver las cifras de apertura de cuentas, donde más del 35% de las cuentas que se abrieron el año pasado se abrieron en Revolut. Y Revolut luego, si quieres, hablamos un poco más en detalle, pero es una realidad y eso está ahí, abriendo cuentas por encima de ING o de Banco Sabadell en cuanto a número. Y existen unos nuevos entrantes. Ya esos neobancos de primera generación ya los tenemos que dejar y nos vamos a un neobanco de segunda generación, como puede ser, por ejemplo, el caso de Trade Republic. Y uno muy rápido esto, ¿por qué? Porque si escuchan a la gran banca tradicional, siempre les dirá que el mayor reto que tiene la banca tradicional es pasar de ahorro a inversión. Justamente este neobanco ha hecho todo lo contrario. Empezó siendo un neobroker, por decirlo de algún modo, y ahora está siendo un neobanco, con lo cual realmente ha conseguido cosas que la antigua banca no consigue. Y simplemente por dar un dato, estos neobrokers, estos neobancos, vienen con una serie de productos que son mucho más rápidos, mucho más baratos, mucho más ágiles que lo que la gran banca suele plasmar y trasladar a sus clientes, y no por dar otra cifra, 420 billions tenemos en fondos de inversión, donde el 55% de dichos 420 billions están en 3 bancos, Caixa con más de 100, Santander y BBVA.
cuando los fondos pues tienen un gran rival, que son los ETFs, que tienen un crecimiento de un 77%. Con este panorama que nos ha explicado Gabriela, Rodrigo, sí que es cierto que me gustaría saber, bueno, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Porque es verdad que hace 10 años estos neobancos, que hoy ya no son tan neobancos, entraron en el ecosistema financiero, y sobre todo, ¿a qué retos nos enfrentamos ahora? A ver, si me permites, permíteme discrepar semánticamente con Gabriela, porque estoy seguro que en el fondo estamos 100% de acuerdo. Yo creo que la banca, en relación al paradigma tecnológico que tenemos por delante, no ha cambiado. No. Incluso Revolut, que efectivamente es un caso de éxito tremendo, en realidad no es conceptualmente muy distinto de lo que era 1E o Patagon cuando salió la burbuja.com, o sea, banco directo, sin oficinas, etcétera, ¿no? Obviamente la experiencia de usuario, la tecnología. Hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? Pero yo diría que la banca no está más que rascando en la superficie del gran cambio que viene, que es la IA, ¿no? Entonces, además me parece que hay una cierta complacencia que yo encuentro una analogía a la que había en el año 2000. O sea, yo recuerdo que sí, que contabas, yo en aquel entonces estaba en IBM y me dedicaba a dar charlas a consejos de administración, comités de dirección de bancos y todo. Sí, muy interesante, pero enseguida volvían al business as usual, y la banca ha ignorado o ignoró durante muchos años lo que estaba pasando. Ahora mismo sí, que si voy a contratar a no sé cuántos ingenieros de datos, a no sé cuántos expertos en inteligencia artificial, pero yo no veo cambios realmente significativos. Y a diferencia de entonces, los cambios son cada vez más rápidos. Ha circulado por ahí, no sé si lo habéis visto, un artículo hecho por alumnos y profesores de Harvard, sin membrete de Harvard, no es un artículo oficial, que es un artículo escrito a mediados del 2028, es un artículo de ficción, explicando la reciente crisis de mercado, ¿no? Y poniendo ejemplos concretos, ¿no? Como ServiceNow, que es un líder en el mundo SaaS, y como exponente del mundo SaaS se está pegando un batacazo del 20% porque la gente ya no necesita ir a servicios SaaS, y con la IA se construye sus propios agentes que le resuelven los problemas, podéis discutir muchos detalles y sobre todo el tiempo, ¿no? Tendemos a exagerar el efecto de las tecnologías en el corto plazo y a minusvalorarlo en el largo plazo, pero escenarios como ese los vamos a ver en muy poco tiempo, y yo creo que le viene muy bien a la banca no hacer un ejercicio de complacencia de que la IA no va a reemplazar a las personas, va a reemplazar. Otra cosa es que encontremos roles alternativos para las personas que se van a desplazar, pero el 80 al 90% de la gente que hay en servicios financieros hoy en día va a sobrar. Yo no me atrevo a decir si en 2, 3, 5 o 10 años, pero que los agentes van a hacer cosas mejor que los humanos en muy poco tiempo, yo creo que es una realidad innegable. Por alusiones, si he dicho que la banca tradicional había evolucionado, no era precisamente el mensaje que quería decir, sino que básicamente está ahí. Es verdad que tecnológicamente ha conseguido digitalizarse, pero el gran problema que siempre existe, y cuando hace muchos años hablábamos de transformación digital, yo siempre decía que ese concepto era erróneo, es decir, las cosas se digitalizan, las personas se pueden transformar, y el gran error es que seguimos ahí, cuando realmente lo que hay que hacer es repensar desde el inicio. Y eso creo que es un ejercicio que realmente es lo que no están haciendo. Probablemente estén persiguiendo en llegar a hacer el Revolut tradicional, y cuando lo consigan hacer probablemente llegarán tarde, porque como digo, ya estamos viendo neobancos de segunda generación. No hay que copiar a Revolut, hay que hacer otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí que creo que la banca tradicional, y siempre lo he defendido, que en España era potencia, y hombre, pues a mí también un poco el corazoncito, esto de que los neobancos que a día de hoy estén ganando, ninguno tenga un sello español, pues bueno, también me duele un poco en el corazón, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la ventaja que sí que tienen estos neobancos nuevos es toda la parte de data, porque hablamos mucho de inteligencia artificial. Alguien nombraba antes a McKinsey. McKinsey tiene un estudio que es 80-80, ¿no? El 80% de las empresas dicen que hacen IA,
pero realmente no impacta, solamente impacta en un 20%, es decir, en un 80% les da igual hacer IA o no. En cambio, los Revolut de turno, por decir Revolut, que podríamos decir otros muchos, sí que como tienen unos buenos datos, tienen una buena gobernanza y tienen una serie de cosas, sí que son capaces de construir las capas por encima. Y por eso pues tenemos lo último de Revolut, no sé si lo han visto, en UK, que es Revoluter, que es que realmente ya vas a hablar con tu banco. O sea, los menús incluso desaparecen, con lo cual impacta en la usabilidad de cómo construimos esas nuevas herramientas para ganarnos la confianza de ese cliente y que ese cliente se relacione más con nosotros. Sí que es verdad que tienen más flexibilidad, van más rápido, eso es evidente, pero dejadme que le pregunte a Rodrigo sobre estos nuevos actores, ¿no? Y también la relación y la evolución que hemos ido viendo de esta banca tradicional. No sé. Yo creo que, como lo habéis dicho, la clave está en la digitalización. Es decir, a mí me gusta mucho dar datos. Yo les voy a dar algún dato importante del número de transacciones que hacemos en la comunidad con entidades financieras. Nuestra principal entidad financiera, hemos pasado del año 23 al año 25 de 405.000 a 450.000 transacciones, que estamos hablando de un 10% más. Transacciones que se hacían por ventanilla, hemos pasado del 15% al 10% de todas las transacciones. Transacciones que se hacen por Internet, canales digitales, hemos pasado del 77 al 83%. Incrementando transacciones, ahora mismo la banca de oficina, la banca de proximidad, no tiene esa importancia que tenía antes. Nosotros, cuando lanzábamos antes un convenio de tesorería para las entidades financieras, siempre pedíamos, necesitamos una oficina cerca para la gente que va a pagar impuestos, y era obligatorio, y solo se podían presentar algunas entidades que tenían esa capacidad. Ahora mismo abrimos el espectro a nuevas entidades financieras, lo que nos permite, de alguna manera, obtener un mejor precio y ser más competitivos y ampliar la base de clientes que pueden participar en esto. Otro producto muy interesante, Mi Primera Vivienda. Hemos montado un producto para jóvenes en el que damos garantías hasta el 100% vía Comunidad de Madrid. Los bancos que lo están haciendo mejor en Mi Primera Vivienda son aquellos que utilizan los canales digitales. Es decir, no vayamos a pensar que porque tengo una oficina en la entidad voy a conseguir ese cliente. Ahora mismo el banco principal es un banco online que está haciendo él solo más que el resto de entidades financieras. Yo creo que todo va a esa digitalización, todo eso va a dar entrada a estos nuevos actores, que es verdad que evidentemente tenemos que trabajar mucho también en el tema de la regulación, en el tema de supervisión, porque todos estos nuevos players no están supervisados como están las entidades tradicionales, pero el mercado está encaminado hacia esto y está claro que el que no lo vea va a tener un problema en el futuro. El mercado está encaminado. Ahora mismo veis que puede haber una cierta colaboración del mercado fintech con la banca tradicional. ¿Cuál es la relación? Porque son actores cada vez más... No es que pueda haber, es que la hay, ¿no? Una cosa que decimos con frecuencia, ¿no? Cuando empezó la revolución fintech, que en realidad se le puso una etiqueta a algo que ya existía, y lo que pasa es que, como todo, ¿no? Hay momentos en los que esas cosas eclosionan, probablemente como consecuencia de la crisis financiera de 2008, y en el momento en que se empieza a utilizar el término fintech, se hace un planteamiento de que las fintech vienen a reemplazar a la banca tradicional. La realidad es que el mayor número de empresas fintech han pivotado. O sea, ser un Revolut es muy difícil y muy caro. Lo sé. Y está reservado a muy pocos. Entonces, la mayor parte de las empresas fintech, algunas nacieron así. Por ejemplo, la que yo fundé, Eurobits, nació desde un principio como una empresa B2B para dar servicios a entidades financieras. Pero muchas que nacieron con un modelo para dar servicios al cliente, B2C, pivotaron hacia dar servicios a entidades, ¿no? Y no me atrevo a dar un porcentaje porque los datos de la fintech todavía no son oficiales, no hay un código específico para identificarlas, es muy difícil saber el número exacto y más aún el volumen de negocio, pero yo diría que un porcentaje muy alto, más de la mitad de las empresas fintech y del volumen de negocio fintech es para dar servicios a entidades financieras tradicionales. Nosotros en Business Insider hemos hablado precisamente hace unos días con el líder de crecimiento de Revolut en el sur de Europa, en Latinoamérica, Ignacio Zunzunegui, y él nos decía precisamente que al preguntarle, ¿no?, ¿cómo ves a la banca tradicional? Es un competidor directo. Bueno, ellos, es verdad que hay muchos de los productos dentro de su cartera diversificada que pueden ser parecidos a los de un banco, pero también entienden que tienen mucho que aprender de la banca tradicional, y un aspecto clave que es la confianza. La confianza
en el momento en el que la inteligencia artificial entra en el juego? ¿De qué manera se mantiene y de qué manera, además, siendo un banco totalmente digital, ¿no? Bueno, es curioso, por ejemplo, porque antes mencionaba Trade Republic. Trade Republic acaba de sacar, por ejemplo, su soporte telefónico. Sí. Entonces, claro, es que realmente lo que hacemos es vivir en un mundo híbrido. Ni puede ser 100% digital, ni probablemente pueda ser 100% físico. Hay que hibridar ambas cosas. Pero sí que es verdad que también nos tenemos que dar cuenta de a qué tipo de segmento vamos. Es decir, si miramos o escalamos desde un punto de vista de la parte más retail, digamos, gente que tiene hasta 100.000 euros en una cuenta. Luego tenemos lo que se llama muchas veces más affluent, que es hasta otra cantidad, que hay unos 80. Luego subiríamos a los HNWI, banca privada. Bueno, podemos segmentar. Claro, realmente dar servicio a un cliente con unos AUMs en la cuenta, si tienes que ponerle un banquero, realmente hay un problema de cuentas, ¿no? De P&L, por decirlo de algún modo. Por eso, generalmente, esa primera escala suele estar muy digitalizada. Sí que con cierta ayuda, cierto apoyo, pero es un apoyo, por decirlo de algún modo, remoto. Cuando nosotros vamos subiendo en la pirámide de AUMs, obviamente esa persona tiene otras necesidades y necesita pues, una planificación financiera a otro nivel y demás, y por tanto ahí sí que vas a necesitar más presencia física. Pero es verdad que cada vez más se están llegando a dar hasta 250.000, 300.000 euros un servicio de asesoramiento, digamos, digital remoto, que nada tiene que envidiar gracias a toda la tecnología y a todas esas fintech que sí que están contribuyendo desde un punto de vista de IA, de agregación, de un montón de cosas, con lo cual cada vez más somos digitales. Pero yo creo que el punto de Revolut, y antes tú has hablado de los Open Bank de hace muchos años y demás, yo siempre cuento una historia, que es que había un banco cuando yo era pequeña y empezaba a hacer trading que se llamaba Banco Pastor, que tenía tarifa plana, y esto nadie habla, ¿no? Ahora, pero ahí estaba el Banco Pastor, que en fin, que hablamos de las tarifas planas de los Revolut, de los trade, oiga, pues teníamos un banco español que daba tarifa plana en el 90 y tantos. Bueno, el punto es que creo que realmente lo que ha conseguido Revolut es hacer fan a sus propios clientes de él mismo, y lo hizo con un approach que era ayudar. Es decir, cuando Revolut realmente llega, me centro en el Revolut, pero podemos coger cualquier otro, es darle al cliente, sin que el cliente lo pida, una ventaja. Y a partir de ahí ha sabido convencer, comunicar, y luego ha tenido una cosa que es muy buena, que es el hecho de sacar productos de forma continua, productos y servicios, y no tener miedo. En los tradicionales probablemente sí que todavía haya mucho miedo de qué va a pasar con mi puesto de trabajo si lanzo algo y no... Y la negación muchas veces creo que impide, porque es un tema cultural. Startup, ¿no? Exacto. Es la cultura startup, es la rapidez, ¿no? Y es el no tener miedo al error, ¿no? Claro. Pero, y si hablamos de inteligencia artificial, estos han sido también los primeros en adoptarla, pero la banca tradicional también está adoptándola en este sentido. ¿Cómo creéis que puede impactar esta nueva tecnología en el sector? A ver, yo lo que creo es que la banca tradicional tiene algunos problemas. Primero, hay uno que es insalvable, ¿no? Que es el dilema de la innovación. Al final es preso de una cuenta de resultados. Entonces, decir, venga, voy a renunciar a este negocio tradicional y voy a perder dinero durante los próximos 3 años porque voy a apostar por el futuro, que es por este camino. Es muy difícil. Y eso, en la historia, yo creo que lo ha hecho muy poca gente, si es que lo ha hecho alguien. Y luego, además, al ser un negocio hiperregulado, hay mucho miedo por parte de las áreas de cumplimiento normativo. Entonces, hay miedo a utilizar todas las ventajas que la tecnología proporciona a las entidades financieras. Y puedo poner ejemplos. Los bancos, no de ahora, de cuando hablábamos del data warehousing y el business intelligence a mediados de los 90, los bancos siempre se han sentado y se siguen sentando sobre la información más valiosa que existe, que es el historial de pagos de un cliente. Y a día de hoy no son capaces de explotar todo el valor de esa información. Y yo creo que es fundamentalmente por miedo normativo. Puede haber otras cosas, como una cultura muy orientada a producto y tal, pero hay miedo a explotar eso. Otro ejemplo puede ser, los bancos eran los dueños de la identidad. Sí. Los bancos se podían haber convertido en el monopolio de la identidad y, bueno, pues estaban a otras cosas y no aprovecharon eso. Entonces, todas esas cosas que la banca no ha hecho, alguien las acaba haciendo. Entonces, el problema es
por decirlo de una manera coloquial, o espabilan o al final van a quedar unos pocos bancos que fabriquen productos comoditizados, porque para fabricar productos bancarios hay que tener una licencia, no los puede hacer Google, o si los hace Google tiene que convertirse en un banco con todo el lastre que conlleva estar regulado. Y pongo a Google como ejemplo. Entonces, los bancos tienen esa opción, o son valientes, entendiendo que tienen algunos lastres que son difíciles de salvar, pero o son valientes y apuestan por el futuro, o los márgenes cada vez se van a ir reduciendo más. Me interesa la opinión de Rodrigo, sobre todo también por la administración pública. ¿De qué manera os aporta a vosotros valor la adaptación de la inteligencia artificial? Yo creo que es algo que va a venir y nos va a venir muy bien a todos, sobre todo un tema de reducción de plazos, reducción de costes, de hacerlo todo mucho más dinámico. Un tema muy importante, por ejemplo, el tema del fraude, ¿no? Al final nosotros tenemos muchísimos pagos, ahora es verdad que tenemos herramientas digitales que los institucionales están obligados a relacionarse de manera digital, los particulares todavía no, pero tenemos herramientas que nos permiten de alguna manera comprobar que el titular es el dueño de la cuenta y evitamos este tipo de problemas que hemos tenido en el pasado, pero con la IA, cuando tú identifiques unos patrones que ves cuando se producen ciertos fraudes, automáticamente puedes detectarlos y puedes dar esa voz de alarma. ¿Qué más podemos hacer con todo el tema de alguna manera, de gestión de riesgos con los clientes, con pagos? Todo aquello que sea de alguna manera repetitivo, podemos ayudar a hacerlo de la manera más inmediata posible, darle una respuesta al cliente en el momento que lo necesite. Creo que seguramente la administración pública va muy por detrás de lo que estamos viendo ahora. Yo aquí soy un poco outsider cuando oigo todo lo que está avanzando, pero sí que es verdad que cuando venga nos va a ayudar muchísimo en reducción de costes, reducción de plazos, de alguna manera esa relación con el cliente, que nosotros al final nuestro cliente es el que tiene que pagarnos a nosotros, porque nosotros somos los que recaudamos los impuestos y los que hacemos los pagos. Pero todo aquello que le permita al cliente de alguna manera hacerlo de una manera más cómoda, más ágil, más sencilla, nos va a venir bien para todos. La administración muy a tope con la inteligencia artificial, o sea que el sector financiero también lo están, y sobre todo por algo que dice Rodrigo muy importante, son los fraudes. Al final estamos hablando de dinero. La ciberseguridad es importantísima. De hecho, hace unos días el mercado está como loco con esta nueva propuesta, ¿no? Este nuevo modelo de Anthropic, Mythos, que detecta fraudes y errores, ¿no? Sin ni siquiera estar programado para ello, ¿no? La ciberseguridad en un entorno digital como en el que se mueven estos neobancos es fundamental, ¿no? Pero tanto para los neobancos como para todo el sector financiero. O sea, sí que es verdad que, lo atisbaba antes Arturo, existe cada vez más regulación. Esto es algo que es muy bueno para los clientes, obviamente, pero implica también una serie de esfuerzos y de conocimientos por parte de todo el mundo. O sea, tú ahora estás en el consejo de un neobanco o de un banco y tienes que saber qué es DORA, claro. Tienes que saber de cybersecurity, tienes que saber todas estas cosas porque realmente impacta primero en ti mismo casi como consejero y en el negocio en sí mismo, ¿no? Con lo cual creo que es de vital importancia y tanto Banco Central Europeo está haciendo mucha incidencia en todo el tema de cómo esos consejeros requieren una serie de skills que probablemente antes no se necesitaran. Quizás antes estábamos más focalizados en otro tipo de perfil y ahora realmente consejeros que entiendan de tecnología, que entiendan los riesgos. Y una cosa que es muy importante que ha dicho Arturo, toda la parte de compliance, pero un compliance vinculado también a negocio. Es decir, tenemos que entender de qué estamos hablando, tenemos que conocer muy bien nuestro propio negocio, tenemos que entender muy bien la regulación para poder construir modelos que se puedan mantener a futuro, pero además sean atractores de clientes. Y eso no te creas que hay tanto perfil que realmente sepa compaginar, con lo cual volvemos otra vez a lo que tú has dicho antes. El cambio cultural, para mí, es uno de los principales drivers en todo esto, para saber liderar, pero para saber construir. Arturo, ¿qué valor puede aportar la inteligencia artificial a este sector? A ver, la inteligencia artificial lamentablemente aporta en los dos lados, ¿no? Aporta en el lado de los malos, que además han pasado de ser unos hackers con un hoodie o con una coleta en un sótano
de manera, digamos, aislada a ser prácticamente un negocio corporativo, ¿no? Industrializado y con objetivos muy claros. Afortunadamente también está del lado de los buenos y la inteligencia artificial. Habéis puesto el ejemplo de Anthropic como un caso, pero hay muchas otras maneras en las que la inteligencia artificial y otra algoritmia avanzada pueden ayudar a combatir el fraude. Pero hay una cosa que yo creo que es muy relevante y de la que se habla poco, y es aprovechar la regulación para reducir el fraude. Y me explico. La mayor tipología de fraude que existe hoy en día se basa en la suplantación de la personalidad, originada en redes sociales, en emails, en plataformas de comunicación. Entonces, a mí me cuesta entender que no haya ningún tipo de iniciativa para extender la obligación del KYC a este tipo de plataformas. Es decir, no puedo entender. Podemos incluso hablar de temas más amplios sociales, ¿no? El impacto de Twitter o demás en la política, pero eso dejémoslo para otro día. Pero la mayor parte de fraudes es: papá, he perdido el móvil, envíame, hablemos por este otro canal con de urgencia, WhatsApp. además Es urgente y tal. Entonces, eso no debería ser posible. O sea, WhatsApp, o sea, Meta debería estar obligado a hacer due diligence de sus clientes, tenerlos perfectamente identificados. Otra cosa es que se pueda preservar una capa de anonimidad en determinadas redes, pero con el clic de un botón debe ser identificable el sujeto, ¿no? Es que a mí perdón, pero hemos hablado, y tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, cuando explicábamos que era una call y que era una put y que era un fondo de inversión y todas estas cosas. Pero yo creo que realmente la juventud de ahora está muchísimo más preparada en cuanto a formación financiera, porque tienen muchos más medios donde poder ir y preguntar. Creo que hay que seguir insistiendo obviamente en esto, y creo que las entidades tienen que dar instrumentos, que los hay más allá de los fondos de inversión, para que puedan invertir. Pues que creo que tiene que haber una formación también en cybersecurity, sin duda, como mandatory en los colegios y demás, porque creo que es que cada vez es más arriesgado tener una relación con cualquier dispositivo, y creo que ahí no estamos poniendo todo el foco que deberíamos de poner. Si me permites la cuña. Sí, Rodrigo, y además, o sea, hablamos de administración, ahora la pelota ya está aquí, pero la educación financiera es tan importante. Llevan años reclamando los expertos para tener una salud financiera, ¿no? Para vivir de forma más tranquila. Es importantísimo. Yo ahí, permíteme que discrepe con Gabriela. Yo creo que nos falta mucha formación financiera. Creo que todos estos nuevos modelos de banca creo que nos tienen un poco sobrepasados. Creo que es muy importante, como decíamos, desde pequeños empezar a dar esta formación. Sobre todo voy a dar 4 o 5 datos. A mí siempre me gusta dar datos. Informe PISA del año 2020. Estamos por debajo de la media de la OCDE, España, muy por debajo de países como Bélgica, Canadá, Estados Unidos. Un estudio de Banco España del año 2021 dice que el 46% de la población adulta tiene dificultades para entender conceptos financieros básicos como es la inflación, el tipo de interés compuesto. Este mismo estudio dice que el 19% de la población adulta de España, solo el 19% contesta correctamente a 3 preguntas de conocimientos financieros básicos. Solo el 19%. El 59% de las personas encuestadas en el 2022 declaró que nunca había recibido formación financiera. Estamos hablando del 59%. El 31% de los españoles reconoce no tener capacidad de ahorro mensual, y más del 40% de la población no sabe diferenciar entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. Imaginaros, si estamos hablando de conceptos básicos, cuando nos metemos en todos estos conceptos, el problema que implica, evidentemente, desde un punto de vista evidentemente es una oportunidad, pero tenemos también que ser conscientes de que tenemos unas herramientas mucho más amplias de las que teníamos antes en una sociedad que sigue teniendo una educación financiera deficiente. Creo que es muy importante desde las administraciones públicas, y me incluyo, de alguna manera, seguir apoyando instituciones como Banco de España, como CNMV, como diferentes instituciones. Yo estuve hace 2 semanas en una mesa redonda organizada por la Comisión Europea en el que se habló de este tema, porque creo que estamos un paso por debajo. Somos un país, por mucho que nos cueste asumirlo, de depósitos y de inversión a corto plazo. Tenemos los grandes bancos tradicionales que siguen siendo muy fuertes porque tienen muchísimo depósito al 0%,
Y para movilizar eso y movilizarlo de una manera adecuada y asumiendo los riesgos correctos, tenemos que invertir mucho en educación financiera. Y aún así, sí que es cierto que hay los neobancos han dado en la clave, yo creo, al encontrar el atractivo, han conseguido ser atractivos para la gente joven y han llegado además también con sus productos pues a sitios donde nunca antes había llegado la banca o estaban determinadas inversiones centradas en unos pocos, ¿no? Quizá ese ha sido el gran éxito de estas... La democratización. La democratización, sí. Y además también pues una modernización de los productos. Claro que sí, o sea, yo me acuerdo en el año 2018 o 2019 donde tenías que tener 100.000 euros para poder comprar un fondo y nosotros en ese momento donde yo estaba lo democratizamos y podías comprar desde 10 euros ese producto. Entonces sí que es verdad que han sabido hacer eso, pero creo que también la parte, yo soy una gran defensora del marketing y la comunicación y creo que realmente han sabido enganchar y es muy interesante ver cómo esos neobancos han cambiado la forma de comunicar, ¿no? Como hace 10 años el tema es una cuenta gratis, una tarjeta gratis, una serie de cosas gratis y ahora han cambiado totalmente a, oye, para poder vivir mejor tienes que aprender a invertir, tienes que aprender a... Entonces es muy interesante cómo realmente han conseguido hacer ese engagement que la banca y las demás entidades han tratado de hacer esa educación financiera, pero realmente son ellos los que han conseguido mostrar ese interés y cada vez hay más, ¿no? Y habrá mucha gente que me diga, bueno, Gabriela, pero si te pones a mirar el saldo de la cuenta que tienen estos versus... Antes os he dicho una cifra, el 40% de la población española tiene el 90% en un banco, pero el resto realmente ya cada vez está evolucionando muchísimo más. Sí, eso es cierto, pero han conseguido la nueva generación y no volvamos a caer en lo que creo que muchos de los bancos tradicionales caen, que es en el cortoplacismo. Estamos creando cosas para el futuro. Viene un trasvase de riqueza de 85 trillones que van a caer en esos jóvenes. Quien realmente tengan ese engagement con el joven y les permita hacer el 360 de su vida financiera, tiene muchísimo más ganado porque cuando tú pierdes a un cliente es lo más difícil. Y durante muchos años la banca ha sabido... Oye, yo he trabajado 30 años de mi vida en bancos tradicionales, o sea, que no se me y en neobancos. Y realmente tenían una mayor facilidad para mantener cautivo al cliente. Con la regulación, la propia regulación, que es un poco lo que creo que Arturo quería decir antes, ha abierto la posibilidad de que lleguen nuevos entrantes y no se han dado cuenta que al final, abriendo esa regulación, claro, tú empiezas con una licencia de dinero electrónico, pero luego te puedes ir a Banco de España a pedir una licencia y entonces vas a poder dar hipotecas, que es básicamente uno de los grandes key drivers para mí, al menos en España, para realmente conseguir una mayor evolución. Con lo cual, es que ya lo tienes hecho, o sea, has democratizado, has enganchado y ahora vas a construir, porque yo siempre definía que el banco es un animal vivo y tiene que evolucionar con las necesidades que tiene el cliente. Si lo coges desde pequeñito, y hay un ejemplo muy claro, que es el Banco Santander, que abría las cuentas a todos los que estudiábamos en universidades, teníamos todo esto. ¿Por qué no se consiguió hacer esto mismo, no? Pues lo dejo ahí, food for thought. ¿Cuál puede ser la clave? ¿Cuál es el secreto, por así decirlo, aunque es una frase muy manida, el secreto de su éxito? ¿Cuál es la receta que les ha salido bien? Yo creo que la amabilidad de la marca y del uso y marketing. O sea, yo es que creo que a muchos chavales les preguntan y es que a lo mejor no saben ni quién es el Banco Santander o BBVA. Sí, una cosa que hay por ahí... y porque patrocinan a la selección, a la Fórmula 1 y tal, pero es como un logotipo que hay por ahí que no se sabe muy bien qué es. Pero permíteme que vuelva a lo de la formación. Yo creo que lo de la formación es de una gravedad extrema. Y se han dado algunos ejemplos, pero yo pondría muchos más. El ciudadano medio español, ya no te hablo de edad escolar, incluso adulto y jubilado, no sabe lo que es el coste de oportunidad, no sabe lo que es el coste hundido, la inflación, aunque le suene sí que suben los precios, no sabe interpretarla. Bueno, tuvimos un ejercicio, yo no lo vi, pero hace unos días alguien en televisión habló sobre el impacto de la inflación en el IRPF y le ridiculizaron cuando en realidad había minusvalorado el efecto, ¿no? Y se le ridiculiza porque se sabe que la mayor parte de la población no entiende eso. Y cosas
que en España son especialmente relevantes, y yo me tiro, no voy de profesor, yo que soy economista reconozco que mi formación financiera como consumidor está muy lejos de la de los ciudadanos de otros países, especialmente del mundo anglosajón. Para mí fue un shock y suena muy dramático, pero en el mundo anglosajón es... desde muy pequeñito, cuando me vino a ver un agente de una empresa de banca personal y me dijo: ¿a qué edad te piensas morir? ¿A qué edad te piensas jubilar? ¿Y cómo quieres vivir desde que te jubilas hasta que te mueres? Porque eso determina el dinero que tienes que tener ahorrado para... Entonces, eso es algo que es de perogrullo. Pero eso en España, ni personas como yo, que soy economista, que he trabajado en entornos profesionales relativamente complejos, es una pregunta que nos habíamos hecho. Ya, digamos, pero, Dios proveerá. Pero ¿no? Eso tiene una explicación también en los propios modelos. Tú hablas de UK, donde realmente el advisory independiente es algo que tiene un tanto por ciento muy importante, y aquí el asesoramiento independiente realmente queda reducido. No voy a volver a repetir los billions de los 3 bancos, pero claro, realmente gente que sepa acercarse a un asesor financiero donde vas a pagar por ese advisory, que claro, nos han enseñado que no hay que pagar por eso, y ahí también hay una barrera que romper, pero realmente esos son los modelos, ¿no? Y lo que están viendo, y me enrollo 0 menos, están llegando, por ejemplo, bancos italianos, gestoras italianas y demás, porque, y aquí está Mediolanum, que es uno de esos bancos, porque realmente tienen muy bien establecido ese modelo, y tenemos un rango de acción donde si en Italia está el 21% el asesoramiento y aquí está el 1%, no paran de llegar nuevos entrantes. Eso sería algo que deberíamos de defender nosotros. Es muy preocupante, Rodrigo, te voy a dejar, pero que es muy preocupante sobre todo por lo que decimos de que la gente joven cada vez está más interesada. Estar interesada no significa que tengan el conocimiento para hacerlo, y ese es el gran riesgo, ¿no? Correcto, tienes toda la razón. Pensar de dónde venimos. Venimos de una cultura financiera, el dinero bajo el colchón o el dinero en el depósito, que me daba mi remuneración. El asesoramiento era algo para altos patrimonios, para ricos. Y la banca tradicional, y les quiero mucho y trabajo mucho con ellos y seguiré trabajando, pero vivían en una situación muy cómoda. Entonces, hemos cambiado totalmente la película, tenemos nuevos actores que dan asesoramiento para todo tipo de patrimonios, tenemos bancos digitales que permiten entrar a unos productos que antes la gente desconocía. Me parece muy bueno, creo que es importante esa diversificación, que la gente los conozca, que la gente saque el dinero de los depósitos y con una formación pueda entrar en otros productos, pero creo que es importante esa formación. No podemos decir Revolut, Trade Republic, sin conocer exactamente dónde nos metemos y cuáles son las consecuencias de lo que nos metemos. Por eso creo que es muy importante, y hilo con lo que han dicho en la anterior mesa redonda, la formación financiera es algo que vamos a utilizar toda nuestra vida. Es algo que en cualquier decisión que tomemos tiene que haberla. Por lo tanto, creo que es muy importante que desde pequeñitos, y más ahora en el contexto en el que nos movemos con todos estos nuevos actores, tengamos esa formación desde el minuto 1. Ahora sí que os voy a pedir ya un poco de brevedad. Gabriela, te miro a ti. Porque sí que quiero saber cuál es el principal desafío y la mayor oportunidad para la banca en los próximos años. Es una pregunta que voy a hacer también a Arturo. Tú primero. Sí. Que si no me voy a enrollar para dar la respuesta. A ver, yo creo que el principal desafío es el riesgo de desintermediación. O sea, eso lo vamos a ver ya en el ámbito del comercio. O sea, un consumidor le da pereza comparar dónde se compra este cachivache en más de 2 o 3 sitios, pero si tú tienes un agente que trabaja para ti, va a mirar en todos los sitios del mundo, analizar tipos de cambio, costes de envío, etcétera, etcétera, y te va a dar el mejor para ti, ¿no? Te va a recomendar el mejor para ti. Y lo mismo va a pasar con el cambio de proveedores de servicio, y esto, pues, un poquito más tarde le puede llegar a la banca, ¿no? Ese es el gran riesgo, ¿no? De que los márgenes se vayan reduciendo cada vez más. Y que el asesoramiento cada vez más lo presten agentes. Esto ya está pasando en gente de rentas altas. Yo estoy seguro que nadie confía una decisión de inversión importante a su agente de banca privada y no tiene una conversación con ChatGPT o Claude o quien sea, ¿no? Entonces ya eso mete mucha presión en el asesor para asesorar bien, lo cual es bueno. Y la oportunidad, pues, es intentar adelantarse, abrazar el cambio, y en un mercado que seguramente tendrá mucho menos actores de los que hay hoy en día, pues ser el primero te da muchas oportunidades de acabar siendo uno de ellos.
formato tweet, yo diría que el gran riesgo de la banca tradicional a día de hoy es que no estés en el top of mind de los clientes, porque por desgracia existen muchas soluciones y antes no había tantas. Y yo creo que la gran oportunidad es que en el fondo, si miran dentro de sus sistemas, tienen muchísimos datos de los clientes y si realmente gestionan bien esa IA, esa gobernanza de datos, ese acceso a los lakes y todo esto, realmente sí que podrían competir porque realmente todos los españoles tenemos una cuenta en uno de estos gran bancos. Rodrigo, ¿y en la administración pública? Yo creo que nuestro principal reto es adaptarnos a todo lo que ha venido, implantarlo lo antes posible, como decíamos, canales digitales, hacer la vida fácil al cliente, implementación de la IA. Creo que es bueno fomentar la sana competencia, jugar con nuevos players que hagan que para nosotros haya una reducción de costes y sobre todo que en ese entorno de democratización en el que todo el mundo ahora mismo tiene opción a participar o a entrar en diferentes productos, eso en las administraciones públicas lo utilicemos también como un beneficio para el cliente y para nosotros, porque esto es un win-win. Nosotros ganamos y ellos ganan. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, también a los ponentes anteriores. Ha sido todo un placer este evento anual de Money Insider, de Business Insider España, donde hemos hablado de inversión, de planificación, de tecnología, de ahorro, de cultura financiera. Muchísimas gracias también a quien han hecho posible este encuentro, a Banco Mediolanum, Unicaja y Silver Gold Patrimonio por su apoyo en esta nueva edición. Muchísimas gracias por los consejos, por esa visión de conjunto, también por la aportación de la administración pública. Y ya saben, si quieren ver el evento completo, lo tendrán en Business Insider en España. Muchas gracias y que pasen un buen día.